Buenas tardes a todos. Bueno, es una alegría enorme poder estar compartiendo esta tarde. Hagan alguna seña a ver si se escucha bien. ¿Están escuchando bien? Muy bien, ahí Nidia, gracias. Bueno, es un día especial el de hoy y todo este fin de semana. Estábamos recién charlando en la previa a las conversaciones, en una conversación más informal, acerca de que esta fecha probablemente es la más importante que tenemos los cristianos en el año. Y pensamos, particularmente en esta ocasión, poder pensar no solo en los eventos históricos que dan cuenta de algo preciosamente significativo que por supuesto vamos a recordar, pero sino también agregar la experiencia que significa para cada uno de aquellos que hemos conocido a Jesucristo, esta experiencia de convivir con un Dios vivo. Y sobre esto vamos a estar compartiendo todo este fin de semana, así que estamos muy felices. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes, veo a varias personas reunidas, veo al grupo de las chicas mayores en alguna casa, pero ahí están, Graciela, Norma, si no me equivoco, Eugenia, Gloria, en una linda patota. También estaba viendo recién a Miriam y Niki. Ahí veo, bueno, a Ángela, a Corina, David Panotto, otro colaborador gigantesco en el trabajo semanal aquí en el templo. Miriam, Miguel, a ver, sigo mirando por la otra cámara. Carlitos Salí, Luis Daglio, qué lindo verte. Allí está también, a ver, Diego, ya lo nombramos. Elena, Emanuel, Fabi Viso, ahí está con Laura también, Omar. Bueno, es hermoso poder estar juntos. Estamos muy contentos. Pero lo que vamos a hacer hoy, también lo estamos grabando, porque lo vamos a difundir después en la web. Así que, para comenzar, y aunque muchos de ustedes nos conocen, queremos hacer una presentación de quienes integran esta mesa. Habrán recibido el programa donde aparece Cristina Pedrosian, Charlie Lavesari, Leandro Ianni y bueno, yo, Sergio. Pero queremos un poquito hablar acerca de nosotros, de dónde venimos, quiénes somos, qué hacemos. ¿Te parece, Charlie, empezar vos? Contanos un poquito algo de tu vida, a qué te dedicás. Bueno, yo estoy casado con Cristina y tenemos una hija, Julieta, que todos participamos y somos miembros de la iglesia aquí de Flores. Y mi actividad es, me dedico a la administración, administro una empresa familiar y bueno, soy, la verdad que hijo de una familia de cristianos, creyentes, así que bueno, he conocido al Señor de chico. Más cerca al micrófono. La experiencia de conocerlo cuando era niño. Bien. ¿Cristina? Bueno, yo no sé cómo presentarme porque me parece que ya tengo que presentarme como jubilada. Wow. Bueno, después de 34 años de docencia, esta semana fue mi último día de trabajo. Se muteó. Para compartir un poco de lo que Dios hizo en mi vida. Bien. Leandrito, ¿querés presentarte? Cómo no, hermano. ¿Cómo activar? Mi nombre es Ianni, vengo también ¿Cómo activar para que se vea la cámara? Yo conozco. de mi abuelo Pablo, pasando después por todos mis tíos y mi viejo, Ezequiel, Eunice, Pablo, bueno, y Luisa, mis abuelos, Ezequiel, Eunice, Esteban, mi viejo, Mirta, mis 3 hermanos también vinimos acá desde chiquitos, mis 2 hermanos. Y bueno, yo ahora me encuentro aquí con 42 años, luego de un ida y vuelta bastante intenso en mi vida. Algunos saben, ahora vamos a estar un poco hablando de esto, ¿no? Justamente. Y bueno, me encuentro aquí con 42 años siendo muy bendecido por Dios, por Jesucristo.
continuamente. Hoy no da el tiempo para en una charla decir todas las cosas maravillosas que hace Dios en mi vida, Pero muchas. aparte no paran. no paran. Son muchas y no paran. Y bueno, nada más eso, decirles que estoy muy contento de poder estar aquí, hablar, dar testimonio de que Dios sí realmente vive, obra poderosamente, como dice la palabra, mucho más abundante de lo que nosotros podemos llegar a entender o pedir. Así que es un placer, hermano, varón de Dios. Muy bien, gracias. Y claro, no es desconocido, los eventos de Semana Santa no son desconocidos, los vemos en televisión, se repiten películas, son días especiales donde en la radio, en la televisión, algo se repone o se repite, pero yo quería pedirle a Charlie si él nos puede ayudar, habíamos pactado un poquito esto, haciéndonos recordar algo de esto histórico y el significado de la Pascua. Porque para nosotros estas son las Pascuas, y además las llamamos Semana Santa, ¿no? Pero, ¿querés contarnos un poquito de esto? Bueno, está bueno que reflexionemos en cuanto a lo que creemos y a lo que festejamos, ¿no? Y para eso tenemos que remitirnos 3.500 años atrás, donde el pueblo de Israel estaba cautivo, estaba esclavo en Egipto, y Dios escuchó el clamor de su pueblo, que estuvo muchísimos años en esa condición, y levantó un líder, un hombre, Moisés, para que hiciera saber al faraón los planes que tenía Dios para ese pueblo, que era sacarlos de ese lugar. Lo que Dios le hizo ver al faraón era una cantidad de plagas que ya todos conocemos la historia, pero nos vamos a enfocar en la última, que es la más significativa, y es una plaga que Dios le reveló a Moisés, que haría que los mismos egipcios pidieran que salieran de Egipto el pueblo de Dios, ¿no? Y esa plaga consistía en que iba a pasar el ángel de la muerte, iba a matar a todos los primogénitos de los varones, de todas las familias, inclusive hasta de los animales, del ganado que tenían los egipcios. Pero los hijos de Dios, los del pueblo de Israel, iban a estar a salvo de eso si cumplían con unas premisas que Dios le había manifestado a Moisés que tenían que hacer, que iban a participar de un sacrificio, cada casa iba a sacrificar un cordero, iban a comerlo, y con la sangre del cordero debían pintar los postes y el dintel de las puertas, y cuando pasara el ángel de la muerte, ellos iban a estar a salvo y no iban a correr peligro. Bueno, esto fue así. Dice que todo Egipto era un mar de lágrimas, porque en cada casa había un caso de una persona que había muerto, un primogénito, pero los hijos de Israel pudieron salir de Egipto después de eso, y Dios estableció esta ceremonia, esta fiesta, que tenían que recordarla todos los años. Debían sacrificar el cordero y debían festejar la Pascua, que significaba el término de la esclavitud y todo ese mal momento que habían pasado durante tantos años en Egipto. Pero hubo un problema, porque en la medida que pasaba el tiempo, se volvieron idólatras, desobedecieron, no escucharon los consejos de Dios, y permanentemente había que hacer sacrificios, había que, con la sangre de animales, por medio de esos sacrificios se perdonaban los pecados y se volvía a repetir una y otra vez. Pero Dios tenía un plan para la humanidad, Él ya sabía que esto iba a ser así, y un día preparó un cordero diferente, que iba a ser un sacrificio de una vez y para siempre, y el plan de Dios era enviar a su Hijo. El apóstol Juan dice en su evangelio que el Verbo, el Logos,
se hizo carne y vino a habitar entre nosotros, y los suyos no le conocieron, dice. Su pueblo, ese que Dios había liberado, no lo aceptó como Mesías. Pero los que creyeron en él, los que creyeron en ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz, esa sangre los liberó de la esclavitud del pecado, de la esclavitud que tenemos por estar alienados, separados de Dios, como dice su palabra, y es un sacrificio que se hizo una vez y para siempre y no debe volver a repetirse, ¿no? Así que bueno, esa es la bendición. La Pascua significa paso, ese es el origen del término, que pasar por alto, y eso es lo que Dios hizo en su momento con la plaga. Pasó por alto a los que habían hecho, habían pintado los postes y los dinteles de las puertas, pero nosotros ahora hemos pasado de la muerte a vida gracias a la sangre de Cristo derramada en la cruz. Por eso festejamos la Pascua y, como dijo el más grande de los profetas, cuando vio a Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Perdón. No, que esto que estabas diciendo vos, ¿no? Que a mí un texto que me impactó mucho es con el apóstol Pablo, cuando dice Cristo, ¿no? Las primicias de la resurrección. Y investigando un poquito por ahí, ¿no? Investigué qué quería decir el término primicias, y la primicia era el fruto, y eso me impactó mucho, ¿no? Quizás muchos lo saben, pero yo lo leí y el comentario, ¿no? La resurrección, la primicia era era el mejor fruto de la cosecha que se le llevaba, ¿no? Al rey. Y no solo eso, sino que anticipaba, ¿no? Una gran cosecha en las primicias, o sea que de modo que se anticipa también nuestra resurrección. Bueno, el pasaje después lo dice, ¿no? Pero que Cristo sea la primicia de la resurrección significa que nosotros estamos dentro, ¿no? Venimos detrás de él, de la resurrección. O sea, es muy difícil, ¿no? Por ahí quizás, no sé, dimensionarlo por ahí, no sé si se entiende esto que yo quiero decir, pero a mí me gratificó mucho eso, me impactó saber, o sea, cómo lo expresa el apóstol Pablo, ¿no? Ahí diciendo que es las primicias de la resurrección, y lo que estamos, ¿no? Ahora justamente en la Pascua festejando el triunfo de Cristo sobre la muerte, ¿no? Y que es interesante porque estás agregando el concepto de la resurrección cuando la historia que Charlie nos contaba está tan vinculada con la muerte, ¿no? En Egipto, la muerte de estos primogénitos, que fue la última señal de Dios de su enojo por la esclavitud de su pueblo, y el sacrificio de estos corderos, de alguna manera, y la sangre de estos corderos, librando de la muerte a los primogénitos de Israel. Luego para nosotros, por eso la Pascua y Semana Santa tienen para nosotros un sentido unificado, porque son como un paralelo, ya no relacionado con la esclavitud de un pueblo, sino con la esclavitud a la que cada uno de nosotros estamos o estuvimos atados, que tiene que ver con el pecado. Jesucristo vino a librarnos a nosotros de la esclavitud. Y algo que es maravilloso, por eso me llamaba la atención lo que agregabas, es que en 1 Corintios 15, 14, el apóstol Pablo dice acerca de la resurrección de Cristo. Cuando nosotros pensamos en el Viernes Santo, como hoy, enseguida pensamos en la muerte. Y cuando pensamos en la muerte, bueno, todos tenemos personas de nuestra familia muertos, que extrañamos, que dolemos, que nos trae tristeza por su ausencia. Pero con la muerte de Cristo pasa algo diferente. Porque la muerte de Cristo no la podemos pensar sin la resurrección. No, claro. Jesucristo vino a morir, pero a resucitar, porque venció la muerte. Es decir, no solo venció el pecado, venció la muerte y está vivo. Por eso las conversaciones que nosotros podemos tener hoy tienen que ver con un Dios vivo, ¿no? Y dice Pablo en 1 Corintios 15, 14, y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación y vana es nuestra fe. No tendría ningún sentido, nada. Así que no es que nosotros estamos de fiesta el Viernes Santo, porque por el contrario, tal vez haya un corazón en cada uno de nosotros humillado, volviendo a dimensionar el costo que tuvo para Jesucristo liberarnos de nuestro pecado. Pero en cierta manera,
lo hacemos con gozo, porque eso nos trae vida, ¿no? Y Jesús no quedó muerto, sino que resucita. Claro, inclusive nosotros como hijos de Dios podemos experimentar y vamos a experimentar, ¿no? Cuando dejemos el poder de Dios en poder resucitarnos, y ese mismo poder que va a obrar a nosotros, que obra hoy en día. No sé, Cristi, vos cómo les... Sí, yo estaba pensando en esto que decías vos de que si Jesús nos resucitó, vana es nuestra fe. Y yo que nací en un hogar cristiano donde la existencia de Dios nunca se puso en duda, se respiraba, te diría, como una realidad cotidiana. Cuando llegué a la adolescencia me puse a pensar si eso no era una forma de que nos habíamos autoconvencido o era una ilusión, como otra gente, ¿no? Que de repente pone la confianza en algo que... Y yo decía, ¿será cierto esto? ¿Será que Jesús es el único camino? Empecé a preguntar eso, porque se habla de que todos los caminos conducen a Dios, y yo digo, no me estaré convenciendo de algo. ¿Cómo saben ellos que es así? Y como dice la Biblia, el que busca encuentra. Y como dijo Jesús, el que toma del agua que Él da de beber no tiene más sed. Cuando yo me encontré con ese Jesús vivo, con ese Dios vivo, que entendí que yo había sido creada con un propósito y que mi propia soberbia me llevaba a vivir otro propósito, pensando que yo era dueña de mi vida, me di cuenta que tenía que reconocer un Dios creador que insistía en tener una relación conmigo, que tenía un proyecto para mi vida, porque como dice la Biblia, dice que somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y yo pensaba, qué maravilla, porque no solamente que nos hizo, sino que nos creó con un sentido, y poder encontrar ese sentido cuando encontrás a Jesús, cambia definitivamente el resto de tu vida. Porque todas tus ideas, todas tus decisiones importantes se focalizan a partir de ese proyecto que Dios tiene para nuestra vida, ¿no? Por lo menos esa ha sido mi experiencia. Y hoy que yo dije que estoy jubilada, en cierta medida sí estoy jubilada, pero en otra no, porque Dios preparó ya cosas para que yo haga, aún mientras esté aquí en la tierra. Y quiero vivir ese propósito, porque vale la pena. Yo no quiero tener menos años. ¿Viste que la gente quiere tener menos años? No, yo tengo 57 y no me arrepiento, porque realmente tuvo sentido la vida. Y sí sé que la va a seguir teniendo, y no solamente acá, sino juntamente con Jesús, ¿no? Esta semana leía un relato. Perdóname, me están diciendo que el volumen está bajo. Así que vamos a acercarnos bien los micrófonos nosotros. Y gracias a los que nos avisaron, estamos haciendo todo lo posible para que haya el mejor audio. Te decía que esta semana leí un relato sobre unos misioneros que fueron al Perú y que lo que habían encontrado ahí, de lo que habían dejado pero los religiosos que habían pasado y habían evangelizado a los originarios, era un Dios, un Cristo crucificado. O sea, todas las referencias que había era de la cruz de Cristo, un Cristo muerto. Y qué diferencia que tenemos nosotros, que nosotros complementamos, obviamente, porque es necesario el sacrificio de Cristo y lo valoramos, pero la resurrección es el tema central para mí, ¿no? Porque vos fíjate que los mismos discípulos que habían visto al Señor hacer milagros, que habían compartido con Él 3 años, no habían creído, no habían entendido el Evangelio hasta que lo vieron al Cristo resucitado. Es cierto, es cierto. Y vos sabés que yo recuerdo cuando el evangelista Billy Graham estuvo aquí en la Argentina la última vez en el estadio de River, él contó una anécdota que me resultó muy, muy interesante. Dice que en un viaje a Rusia, él estuvo predicando 2 semanas en medio de una Rusia en aquellos tiempos que era compleja, ¿no? Y él tenía
un líder de la iglesia allí en Rusia que lo acompañó a todos los eventos, que era quien estaba como a cargo de acompañarlo como jefe de la campaña en Rusia de Billy Graham. Y por 2 semanas lo acompañó a los diferentes estadios donde él predicó. Y también algunos agentes de la KGB que lo fueron acompañando también. Pero me resultó significativo esto. Dice que cuando fue el último día y él ya se estaba yendo para el aeropuerto, le preguntó a este líder de las iglesias de Rusia, le dijo: querido hermano, estuviste escuchándome 2 semanas, mensaje tras mensaje. ¿Tenés alguna opinión para darme, algún consejo para darme? Y dice que este hombre, un pastor ruso, le dijo: sí, tengo uno. Ponele más énfasis a la resurrección. Y Billy Graham dice, y tenía razón, porque no tiene sentido hablar de la muerte del Señor Jesucristo si hubiera quedado así, como en muchos crucifijos, como lo vemos muchas veces en fotos, ¿no? Como si eso hubiera sido todo. Y justamente el poder de la cruz se conquista en la resurrección. En la cruz está la entrega, pero la acción poderosa de la entrega de Cristo está en su resurrección, que nos lleva a nosotros entonces también a cruzar este puente, este paso a una nueva vida, ¿no? Seguro. Y yo pensaba, si quieren compartir, y esto no es que lo pensaba ahora, no estoy improvisando, ¿no? Lo habíamos hablado, ¿no? Pero nos gustaría, si podemos compartir, algo de nuestro propio testimonio acerca de qué cosa real, qué cosa palpable nosotros tenemos para contar en nuestra vida acerca de cómo obra un Dios vivo, no cómo obró o cómo la historia o cómo nuestras familias, porque casualmente los 4 venimos de hogares cristianos, yo desde que nací también prácticamente, pero la vida de Dios no se conquista por herencia de nuestros padres o de nuestros abuelos, tiene que ver con una experiencia personal, ¿no? Y entonces me gustaría si pueden compartir, especialmente Cris, lean testimonios de qué hizo Dios en tu vida. Sí, no, olvídate, mirá, si vamos a ver, algunos hermanos me conocen y otros no tanto, no voy a dar todo el testimonio ni todas las andanzas, aventuras, por decirlo de algún modo mal, no me enorgullezco, ¿no? Pero los que me conocen mucho acá de chiquito, yo después dejé de congregarme, a eso los 12, 13, y uno cuando deja de congregarse se termina después apartando, y bueno. La cuestión es que en el año 2010, 2009, yo venía bien ahí laburando, todo bien, bueno, renuncié, malos ambientes, malos amigos. Si bien, igual después yo tengo una lectura de todo esto, hermano, se los voy a decir después más tarde, pero lo que yo quiero decir con esto, que Dios, ¿por qué dar testimonio que Dios sí está vivo? Es porque a mí, en estas situaciones, yo, cuando en el peor momento de mi vida, digamos, metido a fondo, ¿no? Con el tema del alcohol, las drogas, el juego, todo. Tenía el cartón lleno, para decirlo de algún modo. No había forma, ni médico, ni psiquiatra, ni psicólogo, ni nada, y eso que fui a 10 millones de lugares, gastamos, no hubo forma de que yo recuperara mi vida, el control sobre mi vida, sino hasta que me arrodillé a Dios, le pedí ayuda, digo, dale porque no vamos al descenso, me voy. Y dicho y hecho, a la semana más o menos de todo esto, es verdad, el doctor Miguel Equisian, que está por ahí, es testigo, fui a verlo y él me recomendó un lugar, pero no fue hasta sino que yo me humillé delante del Señor para decirle, Señor, dame una mano, y ahí después, bueno, fui a Uruguay, volví, de modo que lo que quiero resaltar de por qué decir que Dios está vivo, porque no fue hasta sino que yo me humillé delante de la presencia de Dios para que Él transformara mi vida. No hubo médico, no hubo psiquiatra, no hubo psicólogo, no hubo medicamento, nada, sino solo el poder que Dios, a través de su Espíritu Santo y del Señor Jesús, puede transformar la vida de uno. La palabra dice, un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Jesucristo resucitado, a la diestra de Dios, obrando con poder en la vida de cada uno de nosotros. No, y en el lugar que yo estaba, imagínense lo que, porque por ahí el que no estuvo en un lugar en el que yo estuve es muy difícil de entenderlo, porque en el lugar que yo estaba yo no tenía dominio sobre mi vida. Era tal, o sea, había el efecto del alcohol, de las drogas, de toda la situación, había tomado el control de mi poder, no tenía poder de decisión. O sea, yo había perdido la voluntad. O sea, que después de eso ya no queda nada. Cuando vos no podés decir que no a algo, no te queda nada, humillarte a Dios, y Dios es, yo estoy convencido que es el único, por eso te digo que Dios vive, es cierto, está vivo, y a través de Jesucristo y su Espíritu Santo obra regenerando la vida de uno, ¿no? Porque en el lugar donde yo estaba no había nada, ni nadie terrenal que me hubiera podido sacar de ese lugar. E inclusive es más, y voy a ser corto porque no quiero ser largo, otra que tampoco me enorgullezco, ¿no?, de esto, pero en todo este trajín que yo les estoy contando, ¿no? Yo muchas veces me iba de madrugada, entraba a las villas, iba, venía, y llegó un momento que ya era como uno más de ahí, entraba, salía, y llegó un momento que sin darme cuenta estaba fumando paco, drogándome, fumando marihuana, alcohol, en la casa del capo de la villa, del dealer. Y lo que quiero remarcar con esto es que nunca, jamás, con todo el peligro, ahora dimensionándolo, jamás me pasó nada. Desde que pueda haber una guerra de narcotraficantes dentro de la villa, pasando porque cae un operativo al lugar donde yo estaba, y me digan, bueno, vos vas en cana a un narcotraficante, ¿y a quién le vas a contar? Anda a contarle a Gardel. Pasando de que entraba y salía, y nunca, cuando sé de amigos que pasaron, salieron apuñalados, robados, nunca me pasó nada. Y yo estoy seguro, estoy convencido de que tuve el cuidado especial de parte de Dios. No tengo dudas. Dios tenía un propósito para ti. Dios tiene un propósito. Y hoy me pregunto si todo esto por ahí no pasó, porque uno no conoce, ¿no?, los caminos de Dios. Porque yo les decía antes, ¿se acuerdan que yo dije que yo dejé de congregarme primero? Por ahí, si yo no hubiera pasado por toda esta situación que yo pasé, quizás hoy estaría indiferente. Por ahí no hubiera estado en la que pasé, en la enfermedad que estuve, pero quizás hubiera estado indiferente. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, no se puede saber eso, ¿no? En no se puede realidad. saber, pero... Sí, yo creo que el estar cerca de personas que experimentan a un Dios vivo siempre suma, siempre ayuda. Seguro. Aunque sea por decir, bueno, yo quiero que me pase lo que le pasa al otro, ¿no? A mí, a diferencia tuya, de pronto nada que ver con ese tipo de vida, nada que ver. Yo era, a ver, buena alumna, buena hija, qué sé yo. Pero de pronto yo lo que no entendía era el sentido de la vida. A mí me faltaba algo. ¿Para qué vivir? ¿Para qué? ¿Cuál era el sentido de acá, de aquí? Y fue ahí que Jesús le dio sentido a mi vida. Fue Él el que realmente me mostró el camino. Porque dice la Biblia que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Y ese es amor, es luz, es espíritu. Y como dijo Jesús a Nicodemo, ¿no? Uno es como el viento, uno lo percibe al viento. Ahora, ¿de dónde viene, a dónde va? No sabe, pero esa experiencia espiritual que uno vive en el encuentro con Jesús cambia el destino eterno de nuestro. Nosotros que estamos casados hace 28 años, no es casualidad que estemos casados. Es evidentemente que tenemos un proyecto en común basado en este Dios vivo. No en nuestras capacidades para llevar adelante un matrimonio, sino justamente lo que nos une es ese compromiso hecho frente a un Dios vivo. Y eso va tomando todas las esferas de tu vida, aún cuando elegís qué vas a estudiar o a qué te vas a dedicar. Cada lugar, no importa dónde estés, Dios tiene ese propósito, le da sentido a la vida, aún en medio de circunstancias que no podemos entender, ¿eh? Seguro. Porque hay cosas que no podemos entender, pero sabiendo que estás en manos de un Dios que te ama y que te creó con un propósito,
te da sentido para la vida, ¿no? Recién, un ratito antes de comenzar, estábamos charlando y estuvimos orando también, y venía un pensamiento a mí en relación a cuántas búsquedas tenemos las personas justamente en función de encontrar sentido, ¿no? Y la verdad es que las personas encuentran sentidos provisorios, ¿no? Poder casarse podría ser un sentido en algún momento, pero también sabemos que se desvanece. Poder lograr algún éxito económico o académico, o bueno, de cualquier tipo, podrían ser sentidos. Inclusive hasta cosas más ligadas a los otros, servir a las personas, podría ser un sentido en sí mismo. Pero todo eso es efímero. Hay en lo más hondo de nuestro corazón, hay algo de una búsqueda que igual no se satisface. Y aunque parezca que nos satisfacemos, y esto es desgarrador, se termina nuestra vida. Y si no conocimos a Cristo, no nos encontramos con Dios. Nos perdemos del encuentro con Dios. Jesucristo tiene esa magnitud de importancia. Jesucristo y su obra es tan importante que si no lo tenemos en cuenta en nuestra vida, se termina para siempre nuestra oportunidad de comunión con Dios. Nuestro Creador y nosotros quedamos para siempre enemistados. Y esa dimensión, yo no sé si somos muy conscientes muchas veces, ¿no? Cuando pensamos en lo que Dios hace en nuestra vida, por supuesto que son las escenas cotidianas. Yo doy gracias a Dios por miles de escenas cotidianas donde decimos, ¿no? Acá estuvo Dios esta semana, la semana pasada, Florinés que está allí y la vemos en la pantalla, ahí estuvo Dios con ella. Dios está vivo, no cabe duda de que está vivo. Ahora, que Dios esté vivo, si no representa un compromiso nuestro con Dios en términos de recibir a Jesucristo como nuestro Salvador, aceptar ese sacrificio y su sentido, que fue traernos libertad del pecado, Dios está vivo para los demás. Dios está vivo para los otros, pero no está vivo para mí. Si yo no reconozco a Jesucristo, Dios sigue vivo, pero yo estoy perdido y muerto eternamente, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, al hombre, viste, le gusta manejar su propia vida. Y reconocer que necesitamos de alguien. Es un atentado contra uno mismo. Claro, y es... hoy se escucha mucho yo no me arrepiento de nada o yo puedo, ¿no? Pero ese paso de reconocer que uno está lejos de la presencia de Dios y no hay nada que uno puede hacer para acercarse a Dios. Por eso a mí me impactan las palabras de Jesús en la cruz cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue por culpa nuestra, por nuestros pecados que Él percibe por primera vez la lejanía del Padre, ¿no? La ausencia del Padre en ese instante. Es muy difícil reconocer que uno necesita ayuda, ¿no? Pero mucho más costoso va a ser no reconocerlo, ¿no? Así es, así es. Y yo, ¿ibas a decir algo? No, algo parecido a lo que estaba diciendo Cristina, que yo creo que en algún momento Dios nos hace ver que nosotros no somos las medidas de todas las cosas y que no somos lo más importante es Él, y Él nos revela que nosotros estamos separados de Él, pero que nosotros vamos a tener que terminar con Él, o sea, no hay otra chance, no existe otro camino, no existe otra oportunidad, todos van a tener que rendirse ante la gloria de Dios. Y el que no se arrepiente para condenación. Claro, bueno, la consecuencia es esa. Dios claro. ya te avisa y te dice, mira, por esto eso es así. mismo. El que quiere oír, que oiga. Estoy a la puerta y toco. Bien, muchas gracias. Me gustaría, y pensando en cómo integrar también a cada uno de quienes están viendo ahora por Zoom y probablemente a partir de mañana por redes, que nosotros no sabemos cuál es la situación de cada uno. Apenas conocemos la nuestra y la de nuestros amigos cuando la compartimos y nos hace bien compartirla. No sabemos si estás tan lejos como Leandro en algún momento se sintió,
o tan cercano, pero sin sentido, como a lo mejor en algún momento de nuestra vida otros nos sentimos. No sabemos si la carga que está llevando tiene que ver con el sinsentido, con la angustia, o algún tipo de situación en tu vida que a lo mejor no podés manejar, una enfermedad, un duelo, una pérdida, algo que realmente está haciendo hoy que tu corazón esté inquietado, con vacío, en soledad. La invitación que tiene Cristo es a que lo dejes actuar en la vida. Como recién Leandro decía, ¿no? Yo estoy a la puerta y llamo. Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Como un caballero, no entra a las patadas por las puertas. Él golpea tenuemente y golpea a los corazones de cada uno de los que tienen necesidad y golpea para que si le abrís, Él pueda entrar y puedas vivir una vida diferente, llena de propósito, llena de sanidad, llena de vida, plena de paz, de gozo y de eternidad con Dios. Y me gustaría compartir una canción que vamos a ver en un video. Una canción que para nosotros aquí en Flores es muy amada, porque está compuesta por Pablo Bedrosian. Pero mientras escuchás esta canción y lees la letra, yo te pido que asocies esa letra a tu vida y te preguntes, ¿qué está hoy dificultando tu experiencia de encontrarte con Dios? Porque hoy es el día de aceptarlo. Hoy es una oportunidad que Dios nos está dando para recibir a Jesucristo. Y lo único que falta es que vos lo dejes actuar. No solo si nunca te encontraste con Él. A lo mejor si alguna vez te encontraste con Él, pero tu vida necesita un cambio, como casi siempre nos pasa. Que hoy sea un día de volver al reencuentro con Jesucristo y su salvación. Al encuentro con Jesucristo y su renovación por la sangre que Él vertió, que limpia nuestros pecados y nos pone en un lugar nuevo de vínculo indivisible con nuestro Creador. Escuchamos la canción y después hacemos un cierre. Déjalo a Dios actuar dentro de ti, ten fe, déjalo construir una vida mejor. Déjalo a Dios hacer un milagro en tu ser. Déjalo estar en tu interior, creando paz, dando amor. Déjalo actuar dentro de ti. Déjalo a Dios sembrar tanta belleza dentro de tu alma, crear un espacio para las sorpresas. Déjalo a Dios poner una aventura en tu ser. Déjalo estar en tu interior, creando paz, dando amor.
escuchar bien la canción? Sí, ahí estoy viendo algunos pulgares. Qué preciosa canción. ¿Quiénes dejan actuar a Dios en su vida y los que entienden de qué se trató la obra de Cristo? Y hoy leyendo la escena de la crucifixión, que todos conocen muy bien, leí acerca de estos dos que fueron crucificados junto con Jesús. La Biblia nos cuenta que había dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Uno se burlaba de Jesús, pero el otro tuvo una reacción diferente. No solo le dijo al que se burlaba: ¿no temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Te pido que actúes en mi vida. Acuérdate de mí. ¿Y saben qué más entendió? Que Jesús iba a resucitar. Porque le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre tuvo la lucidez que los discípulos no tuvieron. Vos decías, no entendieron los discípulos. Este hombre tuvo la lucidez. Lo estaba viendo morir a Jesús y ya estaba depositando su fe en él, diciéndole: por favor, acordate de mí, porque estoy seguro que vos vas a venir con tu reino. Déjalo a Dios actuar tiene que ver con esto, con decirle al Señor: Señor, acordate de mí en este momento. En este momento que yo tengo la oportunidad de acordarme también. Y podés hacer una oración simple. Una oración como si estuvieras hablando con un amigo, porque Él está allí cerca. Y le podés decir: Señor, gracias por haber muerto en la cruz por mí. Yo me reconozco pecador, pero yo te necesito. Yo necesito de esta libertad del pecado. Yo necesito que empieces a actuar en mi vida, que me sorprendas con un propósito diferente y nuevo, con las obras que preparaste para mí, con el futuro de eternidad con Dios que me espera. Te recibo como mi Salvador. Dice el texto tal vez más repetido de la Biblia: por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, viendo esta necesidad. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El mensaje de Cristo en Semana Santa, Viernes Santo o Domingo de Resurrección, el mensaje de Cristo en Navidad, el mensaje de Cristo cada día del año, tiene que ver con el amor de Dios. Ese amor que se moviliza para que nosotros podamos tener una nueva vida en comunión con Dios. Y hay una oración que el apóstol Pablo deja escrita en Efesios 3, capítulo 17 al 20, resumo. Dice: que seamos cada uno de nosotros plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Hoy, todo esto que conversamos, el Señor creo que lo movilizó para que conozcamos un poquito más, a lo mejor por primera vez, y a lo mejor a los que son expertos en conocer, pero conocer más de esta magnitud insondable del amor de Dios, que lo hizo capaz de dejar todo, dejar su gloria y hacerse hombre para salvarnos y rescatarnos de la condenación consecuencia de habernos alejado de Él. Es un tiempo de buenas noticias. Celebramos que Dios está vivo.
recordamos el sacrificio doloroso que Él tuvo que pasar, pero su deseo hoy es que podamos vivir en armonía y en plenitud, en comunión con Él. Deseamos que el Señor les bendiga. Este texto termina: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, de hacer milagros en nuestra vida, de generar sorpresas en nuestra vida, de hacer cosas que ni imaginamos, según el poder que actúa en nosotros. A Él, a Jesucristo, a nuestro Dios, sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias a Cristina, gracias a Charlie, gracias Leandro por abrir el corazón y contar algo de las propias experiencias. Y ahora vamos a abrir el Zoom para que podamos conversar ya sin la formalidad de esta mesa, como si esta mesa pudiera expandirse y nuestro café, que ya está muy frío por cierto, pueda ser compartido y nos tomamos unos minutos con los micrófonos abiertos. Que Dios les bendiga. Mañana conversaciones acerca de un Dios que está vivo, especialmente con la participación de los jóvenes a las 20 horas. No te lo pierdas, no dejes de invitar amigos. Dios está allí queriendo encontrarse con nosotros. Dios te bendiga, buenas noches.